Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Cámara de Diputados aprobó ya en lo general y lo particular, con mayoría calificada, el decreto que reforma los artículos constitucionales 3, 31 y 73 en materia educativa. Se establece la obligación del Estado para garantizar una educación de excelencia en todos sus tipos y niveles, desde la inicial hasta la superior. Desaparece el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, eliminan las evaluaciones de los maestros y estipula que sus derechos laborales se regirán por el apartado B del artículo 123 de la Constitución, siempre bajo la rectoría del Estado. En el transitorio 16 se precisa que prevalecerá la rectoría del Estado sobre la educación, con lo que se evitará, dicen, la compraventa ni tráfico de plazas magisteriales. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Adela Piña Bernal, diputada federal de Morena y presidenta de la Comisión de Educación. Diputada Bernal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Diputada Adela Piña, esta negociación que se dio en esta ocasión, diferente a la anterior, ¿por qué se modificaron estos artículos? El tema del 16 transitorio, el tema de las normales, el tema también, por supuesto, de ahí había algo que se les había escapado, el tema de matemáticas y comprensión de lectura. ¿Qué fue lo que se modificó? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su atención, por invitarme a este programa tan importante. Pues primero quiero comentarles señalar algo primero. El dictamen que nosotros aprobamos el día de ayer, más bien en la madrugada de hoy, es un dictamen que se hizo a partir de un trabajo colaborativo con los grupos parlamentarios, también con la participación de maestros, de representantes sindicales, de organizaciones civiles, con alumnos, con padres de familia. Hicimos un proceso muy amplio de discusión y de análisis. Lo presentamos efectivamente y el día 30 de abril se discutió en la Cámara de Senadores. Nos lo regresaron porque no tuvo la mayoría calificada en lo particular, en lo general fue aprobado por las 2/3 partes, lo regresan y hay únicamente 7 adiciones, 7 palabras realmente que se adicionan. En sí, el dictamen es el mismo que presentamos desde el día 14 de marzo, que fue cuando lo circuló la Comisión de Educación y Puntos Constitucionales, y a partir de ahí pues se hizo ya un trabajo en comisiones unidas el 27 de marzo, si no recuerdo mal. Posteriormente se subió a pleno el 24 de abril. Y bueno, pues tenemos nosotros que este trabajo sigue siendo el mismo, pero con estas adiciones. ¿Cuáles fueron palabras que no cambian en el fondo el dictamen? Les comento que en el párrafo 9 se agregó la palabra que sean idóneos y se refiere a los planteles educativos. En el párrafo 11 estamos hablando de señalamiento que se hizo con respecto a incorporar la enseñanza de las matemáticas y la lectoescritura, aunque nosotros decíamos que cuando hablamos de ciencias y humanidades, estamos hablando de las ciencias en general, incluyendo las matemáticas, pero que se quería como tener mayor precisión en ese sentido. Creemos que es correcto y quiero mencionar que no lo habíamos nosotros colocado de esa manera porque en la reforma anterior se fundó o los planes y programas estaban únicamente fundados en estos 2 ejes, en la lógica matemática y en la comprensión lectora, que sí es la base, pero que se quitó todo lo demás, que se le dio muy poca importancia a lo que ahora nosotros incluimos, que es la historia, el civismo, la geografía, la filosofía, la cultura de la paz y otros aspectos que nos parecían que eran muy importantes y los queríamos realzar, ¿no? Entonces se toma este asunto de la enseñanza de las matemáticas y la lectoescritura y también se agrega la educación sexual y reproductiva. Este concepto había quedado un poquito desfasado ahí la palabra, entonces fue una cuestión más bien como de redacción y la inclusión de esto.
En el 16º transitorio hay un cambio En también el importante. 16º transitorio, en realidad no hay un cambio sustancial. Lo que el Senado pide y los senadores que se reservaron este artículo hablan de que querían que estuviera muy marcada la rectoría del Estado por aquella situación tan polémica. Este 16º ha sido el artículo más complicado, ¿no? De alguna manera, ese y el párrafo octavo, pero hablan de prevaleciendo siempre la rectoría del Estado con respecto a la admisión, a la promoción, al reconocimiento, que es lo que menciona el 16º transitorio. Y se habla de la adscripción o del ejercicio de la ley, específicamente que la evaluación, el ingreso de los maestros y su promoción estaría vinculado a la ley magisterial y no directamente, digamos, a una estructura de escalafón. Estamos hablando efectivamente que los procesos de admisión, de promoción y de reconocimiento, como son los que se marcan aquí, estarían teniendo sus criterios y su operatividad en una ley reglamentaria del sistema para la carrera de las y los maestros. Y no necesariamente una estructura, digamos, ajena a eso, digamos, porque ahí es donde se hablaba de la posibilidad de que sindicatos, o el sindicato o la coordinadora tuviesen injerencia en la contratación. No, mire, básicamente el 16º transitorio tiene dos sentidos. Uno, la primera parte es dejar muy claro, y lo queríamos dejar así muy puntual, que los maestros y maestras de este país se les va a respetar siempre sus derechos laborales que están y se rigen por el artículo 123 del apartado B. Pero con lo que respecta a estos procesos académicos, que son básicamente académicos, del ingreso, de la promoción y el reconocimiento, estarán fundados en una ley reglamentaria. Creo que este párrafo o este artículo transitorio ha levantado mucha polémica, precisamente por la preocupación que se tiene de cómo se va a garantizar la calidad de los maestros. La idea que se tenía en la reforma previa era que el Instituto de Evaluación Educativa estaría ayudando a garantizar la calidad. Ahora el instituto ya no va a existir, existe un organismo diferente dentro de la Secretaría y creo que esa es la preocupación. Entonces, ¿cómo están esperando ustedes que se pueda garantizar la calidad de los maestros ahora? ¿Cuál sería la lógica detrás de esto? Mire, primero comentar que nosotros estamos obviamente preocupados y en esa preocupación tomamos estas decisiones de manera conjunta y que tiene que ser una reforma, lo vemos como una reforma integral. ¿Cómo se puede garantizar que los maestros estén siempre mejor preparados? Primero, fortaleciendo a las instituciones formadoras de maestros, que son las escuelas normales. La universidad pedagógica también. Entonces, hay que fortalecer estas escuelas que fueron absolutamente abandonadas. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Maestros y de la UPN. La Escuela Nacional de Maestros tiene 250 alumnos, están olvidados, sus instalaciones están deterioradas. Entonces, ¿qué se quiere? Fortalecer primero a estas instituciones en todo su sentido, con una mejor currícula, que los jóvenes salgan mejores preparados, los jóvenes docentes, y garantizar ahora, se plantea, el derecho a tener un sistema de capacitación y actualización permanente y además absolutamente gratuito. Entonces, es un trabajo integral. Nosotros creemos, y por la experiencia que yo tengo, soy profesora jubilada, estuve 31 años en el sistema y sé perfectamente bien, conozco bien, lo viví, que los maestros siempre están, la mayoría de los maestros lo puedo asegurar, ávidos de seguir avanzando, de estudiar, de prepararse, pero necesitamos generarles buenas condiciones. Y este sistema nos va a ayudar muchísimo.
Oiga, Adela, me parece muy interesante esto que está mencionando y yo le preguntaría, con base en su experiencia, ¿por qué se abandonó? ¿Por qué se abandonó la formación de maestros? ¿Fue algo repentino? ¿Es algo ideológico? ¿Es una negligencia administrativa? ¿Es todo junto? Pues yo creo que esto tiene que ver desde mi punto de vista, respeto lo que se señale, pero tiene que ver mucho también con el modelo económico, político, social que se implementó desde hace buen tiempo en este país, en donde todo se sustentó en la mercancía, en dos cosas, en producir y en la mercancía, en donde no se vio el sentido humano. Creo que la educación dejó de ser ese proceso social humano que nos pudiera ayudar no solamente a elevar, sí, efectivamente los niveles de productividad, a incorporarnos a una vida laboral mejor preparados, pero se dejó ese sentir humano, quitó, se les vio como escuelas que estorbaban, que no eran importantes, porque yo creo, desde mi punto de vista, se dejó de valorar el trabajo tan importante que hacían las escuelas normales, sobre todo en las zonas rurales, en donde eran pues los lugares para el propio desarrollo personal de los jóvenes y poder salir adelante, tener movilidad social. Creo que fue un enfoque muy técnico, incluso hubo un momento en que se pretendió desaparecer por completo las escuelas normales y hacerlas como institutos únicamente técnicos. Sí, es importante, pero en el ámbito del proceso enseñanza-aprendizaje es un proceso netamente humano. Tienes que tener no solamente el conocimiento o metodología para enseñar, sino tener un acercamiento y que el chico sea no objeto, sino que sea sujeto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una Gracias. preocupación adicional de la reforma, preocupación mía, Sí. no sé cuánta gente la comparta, es la obligatoriedad de la educación superior. A mí me parece que la educación superior indudablemente es muy importante, pero hacerlo obligatorio para el Estado es algo que yo no conozco que ocurra en otro país en el mundo, porque es técnicamente muy complejo, financieramente es inviable. Y me preocupa un poco que en esto se repita lo que hemos hecho muchas veces en la Constitución, de poner cosas que queremos que ocurran, pero que la verdad sabemos que no van a pasar y estamos cargándole al Estado mexicano una obligación imposible de cumplir. Esa es mi preocupación. ¿Cómo perciben ustedes? ¿Creen que sí es posible que el Estado se haga responsable, obligado de darle educación superior a todos? Pues mire, yo creo que primero sí lo comento, los textos constitucionales, y creo que todos lo sabemos, también son aspiracionales. Sí, después de la revolución, la Aquí en construcción México del sí. 17 siempre, sí, sí, y la idea es que lleven a concretizarse, efectivamente. Creo que tenemos nosotros cerca de 3 millones de jóvenes en educación superior y tenemos muchos más jóvenes que no están en las aulas. Y hay una preocupación enorme porque se nos están yendo de las manos los jóvenes a otras áreas, a otras cosas totalmente ilícitas, incorrectas, al asunto de las drogas, al crimen organizado. Entonces, se está absolutamente consciente del gran esfuerzo que tendrá que hacer el Estado mexicano para garantizar la impartición desde educación inicial hasta educación superior. Yo tuve la oportunidad de platicar en 3 ocasiones, si mal no recuerdo, con los rectores de las universidades, por ejemplo, ¿no? Y han tenido una disposición muy importante. Ellos también consideran que hay que ampliar las matrículas en las instituciones, hacer mayores esfuerzos, tener una mejor distribución del dinero para que pueda irse abriendo pues mayores espacios a los jóvenes. Creo que es un tema que ha causado mucha polémica. Ayer se hablaba del gran impacto
presupuestal, pero también nosotros sabemos que mucho de las cosas, más bien que mucho presupuesto que se llega o se ha destinado a no solamente educación, sino a distintos ámbitos de la vida pública, no ha sido para lo que se concibió. Se han desviado recursos, no llegan a donde tienen que llegar, no se les paga a los maestros cuando se les tiene que pagar, porque se ha desviado el dinero. Entonces, esto tiene que ver también con un proceso integral del país, empezar a ir cambiando eso que alguna vez creo que un presidente lo mencionó, ¿no? Que tenemos una cultura de corrupción. Yo creo que sí hay corrupción, pero no es parte de nuestra cultura y que tenemos que erradicarla para que el dinero llegue a donde tenga que llegar y efectivamente un eje fundamental es a la educación. Si no hay educación, va a ser muy difícil que en verdad logremos una transformación de fondo. Adela Piña, diputada de Morena, presidenta de la Comisión de Educación, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La confianza del consumidor en nuestro país bajó en abril, se ubica en 46.6 puntos, cifras desestacionalizadas, cifra menor en 0.9 unidades en comparación con marzo, de acuerdo a cifras del INEGI. Con este dato, el indicador irá 2 meses a la baja tras haber alcanzado su nivel más alto en febrero de este año con 48.8 puntos. En marzo disminuye 1.4 unidades. Por otro lado, también en abril, y con información de INEGI, la producción de vehículos sube 2.02% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras exportaciones crecen 4.95%. Ahí está el dato de confianza del consumidor, automóviles, pero también tenemos otros datos que han aparecido con respecto a caída en lo que sería consumo, caída en lo que sería inversión directamente productiva como tal, en algo que, pues, dicen unos es la continuación de lo que veníamos cayendo desde mediados del año pasado, como parte de este proceso, digamos, le llaman ralentización, o sea, de crecimiento menor, que además hay que meterlo con el cambio de administración, más las señales que inversionistas locales dicen, pues no me convencen como para poder decir, le sigo metiendo dinero, y ahí es donde nos volvemos a atorar, Mauricio. Así es, Ezra, pues las noticias no han sido buenas en el frente del consumo y de la inversión. Pero déjame utilizar el ejemplo del sector automotriz, el caso del sector automotriz, porque me parece que es un buen ejemplo de lo bueno y de lo no bueno que está sucediendo en cuestión económica en nuestro país. Porque el sector automotriz atiende el mercado de exportación y ahí está creciendo bien. Y por otro lado tienes que el sector automotriz pues atiende el mercado interno, o sea, los mexicanos que compran vehículos. Y ahí también es reflejo de lo que está caminando mal en materia económica y todo dentro del mismo sector. Y te doy algunas cifras. Mira, las exportaciones para los primeros 4 meses del año en automóviles crecieron aproximadamente 2.8%, eso es más o menos 31,000 unidades más. O sea, quiere decir que de fuera pues te están comprando más y aquí lo estamos midiendo en unidades, no solamente en dólares, entonces el beneficio pues es bastante claro. Vale la pena destacar que hay muchas diferencias, hay una diferencia importante entre los clientes que está teniendo México de los automóviles que se fabrican aquí. El mercado preferencial sigue siendo el de Estados Unidos, ahí el crecimiento fue de 13% durante los primeros 4 meses del año. Ese es un montón, Israel. La verdad, es un sector que muestra una penetración y un dinamismo muy importante. Se da un bache, yo diría, no sabemos si es temporal o permanente, en las exportaciones de automóviles a Europa, que se caen como 17%, y sobre todo, América Latina y sobre todo Europa, que se caen cerca del 34%. Entonces, aquí estamos viendo una cosa un poco extraña. Estados Unidos nos compra, América Latina más, América Latina y Europa menos.
Pero bueno, en el total las exportaciones van creciendo, son una fuente de divisas, son una fuente de empleo y es lo que está logrando que el sector pues siga avanzando un poco. Las malas noticias están en el mercado doméstico, en el mercado interno, las Consumo. compras nacionales, porque ahí se han caído casi 4%. O sea, los mexicanos no estamos comprando automóviles como lo veníamos haciendo en años anteriores. Y esto lo contrasto con algo que mencionaste tú al inicio, que es la confianza. La confianza del consumidor ya lleva un par de meses que se está cayendo, pero sigue a niveles Altos. más elevados, sigue a niveles altos, relativamente altos. Entonces, esto simplemente lo que nos comprueba es que, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, el crecimiento del consumo, perdón, la confianza, ya sea que crezca o que se reduzca, como en esta ocasión sucede, no necesariamente se traduce en que los mexicanos gastemos más o gastemos menos, ¿no? Sino que el índice de confianza del consumidor es una cosa más de carácter anímico, diría yo, que material. O sea, no se traslada a la cartera de la economía familiar. Entonces, bueno, pues ahí está el contraste. Qué bueno que la confianza siga alta, pero pues, la verdad es que no está afectando positivamente o directamente a la economía. La confianza del consumidor, sorprendentemente, no mide la confianza del consumidor, mide la confianza que tienen las personas en el presidente. Había la sospecha de que esto era así, pero ya en la página oráculos.mx, Javier Márquez hizo el estudio completo de todos los datos que tenemos desde el tiempo de Vicente Fox hasta la fecha, porque es el periodo que se puede analizar, y prácticamente es un reflejo de la confianza en el presidente, porque es anímico, es qué espero que ocurra, es una medición de expectativas, pero efectivamente no tiene una relación cercana con el comportamiento del consumo. En este momento es muy interesante el fenómeno porque el salario real ha subido, el empleo no ha crecido, pero pues ahí se mantiene, y tenemos un crecimiento importante en remesas, lo cual significa que el ingreso de las personas es mayor. Deberían estar comprando más y sin embargo están comprando menos. En particular los bienes de consumo durable, entre ellos automóviles. Entonces, pues tienen mucha fe en el futuro, pero pues no están gastando. Entonces esa fe pues parece ser más religiosa y no es realmente una expectativa concreta. Ahora, en el caso específico de los automóviles, si comparamos con los meses directamente ocurre lo que ya explicaban ustedes, pero a mí me parece que es preferible tomar un periodo un poquito mayor para ver bien el comportamiento, porque mes a mes puede haber ajustes muy bruscos como el de ventas a Europa, ¿no? Una gran caída que puede tener que ver con decisiones de empresas de qué modelos se produjeron y cuánto se venden. Si uno toma un periodo de 6 meses, es decir, noviembre, abril, que es el que tenemos ahorita, la producción de autos y camiones ligeros en México está estancada por completo. Parte se vende al exterior un poquito más, en otros meses hemos vendido mucho menos, pero el promedio de 6 meses es que no estamos produciendo más. Y como esa es la industria más relevante que tenemos en el país, pues esto lo que indica es que efectivamente la economía está en este momento detenida. La gente no consume, no hay inversión porque no hay confianza de los inversionistas. Esto no se debe a un ciclo económico, se debe esencialmente a medidas del nuevo gobierno. Y el gasto público está hundido porque pues, no saben cómo gastar porque corrieron a los que sabían. Entonces, cuando tú sumas las tres cosas, pues sería imposible que creciera la economía. Ahora, lo importante para adelante es si las tres van a cambiar, es decir, la gente va a empezar a consumir, los inversionistas van a meter su lana o el gobierno va a gastar más, pues eso es lo que habría que averiguar para saber si la economía va a crecer en el futuro. Mi impresión es que ninguna de las tres va a mejorar en un buen rato, pero esa es mi impresión. Nada más para puntualizar algo de lo que mencionabas también, Esra, que tiene que ver con el consumo privado. Bueno, pero una pequeña aclaración. Estas cifras que proporcioné del sector automotriz, Macario tiene razón, corresponden a los primeros 4 meses del año, no al mes de abril, ¿no? Entonces, bueno, pero las conclusiones son parecidas, ¿no? Si utilizas un periodo más amplio como 6 meses está bien. Creo que las conclusiones no cambian. Lo que sí es importante es destacar que también hace un par de días se publicó la estadística del consumo de todo, de todos los bienes y servicios. Es lo que el INEGI le llama el consumo privado.
Y ese consumo privado van 2 meses que tiene un retroceso respecto al mes inmediato anterior. O sea, es como, para que le quede más claro al auditorio, es como si vienes en la autopista México-Querétaro a 100 kilómetros por hora y de repente le quitas el pie al acelerador durante 2 kilómetros. Pues, ¿qué pasa con el coche? ¿Sigue avanzando? Sí, claro, no se frena, pero avanza a mucho menor velocidad. Y el caso del consumo es muy, muy importante, Esra, porque el consumo representa el 60% de la demanda de bienes y servicios del país. O sea, es el factor que si se desacelera, casi te garantizo que toda la actividad económica se desacelera, porque tendría que haber un esfuerzo muy importante en la inversión en construcción, en maquinaria, en las exportaciones, cosa que no estamos viendo de que sea de una magnitud importante, más bien la inversión se está contrayendo, entonces la economía se desacelera. Y efectivamente, mira algo, para no pelearnos con las cifras, la estimación que hace el promedio de los analistas en México, el crecimiento del PIB de este año es 1,5%. Y yo hago una cuenta muy sencilla. Si empezó creciendo al 2%, que es lo que creció el año pasado, y el PIB va a crecer 1,5%, ¿a cuánto va a terminar creciendo en el cuarto trimestre de este año? Pues yo te diría, pues más o menos al 1%. Y 1%, un poquito más de 1%, es una tasa demasiado baja. Es crecimiento, sí, pero es un crecimiento que implica realmente problemas serios para generar empleo, para que la gente tenga ingresos adicionales en sus hogares, aunque sube el salario, como dice Macario, y en general te mete a un proceso de implosión económica en donde la gente no gasta, las empresas no producen lo suficiente, no generan empleo y ahí le seguimos dando vueltas al asunto. Una pregunta sobre esto, para el crecimiento de este año de 1,5%, el primer trimestre el crecimiento ya fue muy chiquito, fue muy bajo, así es. 0.2, Es cierto, pero ahí te va, no se ve Macario, difícil, tienes ¿no? toda la razón Se y ve es cierto, difícil. pero la mayoría de los analistas, después de conocer esa cifra del No INEGI, que corrigieron. tienes toda la razón, no corrigieron sus ¿No estimaciones. estarán esperando el dato de mañana de IGAE? Porque este es el que nos va a poder Pues ayudar una de a- dos, o esperan el dato de mañana o esperan un milagro, porque efectivamente... El dato de mañana de IGAE lo que te va a decir es lo que Marzo. creció la economía mexicana en marzo. Exacto. que para ser compatible con el dato de Producto Interno Bruto oportuno Va a ser tendría que ser bajísimo. negativa. Así es. Pero no sé qué tanto, sabemos. porque no son exactas las comparaciones. Mañana en la mañana se van a levantar con noticias. Y a partir de esto, ver hasta dónde podría crecer la economía, que para que crezca 1,5, tendríamos que generar en el tercer o cuarto trimestre crecimientos de 1 y pico, 2. Así es, por eso. dos, Bueno, dos. yo por eso, pero dije, para no entrar en controversia, usemos esa cifra que es la que se conoce hoy. Esa cifra efectivamente puede cambiar a partir de mañana o dentro de algunas semanas cuando se vayan conociendo otros indicadores, ¿no? Pero el punto es, todo apunta a que la actividad económica va a crecer muy, muy, muy poco en el tercero y sobre todo quizás en el cuarto trimestre de este año, clarísimo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos otro recorte al gasto público por parte de esta administración en un esfuerzo, dicen, por mantener las finanzas de Pemex. Esto es Dinero y Poder. El gobierno federal anunció un nuevo recorte. Esto lo hizo el viernes. El presidente López Obrador firma un nuevo memorándum con el que pide más medidas de austeridad en su propia administración. Instruye la aplicación de 13 recortes adicionales a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Se incluyen recortes de personal, de mandos altos y la reducción de presupuesto en viáticos y comunicación social en la Administración Pública Federal. Carlos Ursúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que los recursos que se generen a partir de estos ahorros serán destinados a petróleos mexicanos. Lo que sea con tal de salvar a Pemex y de presentar en junio, que ya falta poquito, el plan de negocios de la petrolera. Esta idea del Fondo de Estabilización, agarrar un cachito, de los recortes que sean, otro más y decir, señores, Pemex está salvado por lo menos para este año. A ver, aquí la pregunta es, de lo que se trata es de demostrar que Pemex es viable para este año o de demostrarle a los inversionistas que la empresa es viable para más adelante. Y yo creo que, pues, no sé si diciéndole, miren, aquí están los papelitos que me dicen que no va a haber problema para finales de este año, con eso será suficiente para que aquellos que
pues miden la calidad crediticia de la petrolera, por lo pronto, pues estén en condiciones de aceptar que esto es viable, o si le dirán, pues me parece muy bien, nada más que me aguantas nada más para este año y para el próximo ya no, Macario. Yo creo que cualquier cosa que platicáramos al respecto de estos recortes ya no tiene sentido después de la cachetadita que le dio hoy el presidente a todo esto. Se le acaba de ocurrir que como nadie le va a construir su refinería al precio y en el tiempo que él esperaba, pues ahora la va a hacer Pemex. No importa que estén recortando en el gobierno federal para darle el dinero a Pemex, después de esta decisión nadie en el mundo va a creer que Pemex tiene futuro alguno. Esta es una tontería monumental. Si hacer una refinería es una mala idea, el decidir que eso lo haga Pemex sin conocimiento del tema, porque ellos no construyen, sin tener gente calificada, porque los directivos tanto de la empresa como de energía no son calificados para lo que están haciendo, esto es un error monumental. Pero además el problema de recursos, o sea, ¿de dónde sacas el dinero para hacerla? El dinero lo tenías, porque habían dicho desde antes y habían presupuestado los 8,000 millones de dólares para los 3 años que se iban a ocupar, eso Sí, lo estaba tienen. más o menos claro. El asunto es que eso no va a costar 8,000 millones de dólares y no va a estar en 3 años, eso es lo que le están diciendo todos los expertos. Tan se lo están diciendo que por eso las empresas que estaban licitando, que eran por invitación, de las mejores del mundo, le dijeron, mire, nos puede salir en 12,000 y nos vamos a tardar 5 años. Y el señor dijo, a mí no me gusta, la quiero en 8,000. Bueno, pues eso es imposible. Y esta reducción en el gasto público para financiar estos experimentos implica el que no estemos teniendo medicinas suficientes, que no estén los libros de texto para el inicio del año escolar, que no tengas la capacidad de ejercer compra desde el gobierno y por eso tienes detenida la economía en parte, como estábamos platicando hace un momento. Entonces, pues yo creo que estas son muy malas ideas, no estás ayudando ni a Pemex ni al país, es una necedad de querer producir gasolina en México. Sí, yo coincido con lo que dice Macario, me parece que el anuncio hoy fue bastante malo, desde el punto de vista financiero, pero sobre todo desde el punto de vista técnico y operativo, Esra, porque yo creo que en este asunto de la refinería el menor problema es el problema de dónde sacas los recursos. Los recursos los puedes sacar pidiendo prestados y no Pemex, el gobierno federal. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Y si no son 8,000 millones de dólares, que coincido con Macario que es una subestimación del costo de la obra, igual son 10,000 o 12,000, de todas maneras los recursos se pueden conseguir. El problema es ahora con quién, porque también si hubiera ganado alguna de las empresas que lo licitó, pues no se iba a pagar con los recursos del Bechtel o de Tequín, se iba a pagar con recursos del Pemex o del gobierno federal. Entonces ese no es el problema mayor, el problema mayor es de dónde está el equipo que te va a hacer el diseño de ingeniería, dónde está el equipo que te va a hacer la construcción. Recordemos que el último intento de construir una refinería por parte de Pemex fue en Tula y se tardaron 2 años en levantar la barda. Sí, pero sí acabaron la barda. Sí, pero de ahí no pasó. ¿No? Entonces, la opinión de los que saben te dicen que Dos Bocas no es el mejor lugar logísticamente hablando para establecer una refinería, porque la gasolina que produzcas en esa refinería hay que mandarla al mercado y eventualmente donde sí puede haber un costo en las finanzas públicas, pero es a futuro es cuando y lo hemos mencionado aquí en muchas ocasiones, cuando la refinería empiece a operar, si es que algún día lo hace, pues el reto es que lo haga con utilidades y los márgenes de utilidad de las refinerías son muy pequeños porque están hechas sándwich financieramente hablando, tienen un costo de insumos que es muy volátil, el precio del crudo, y un precio de tus productos de venta que es muy volátil, que es el precio de las gasolinas, entonces es muy difícil ganar dinero en una refinería. Pero bueno, en fin, esa es la decisión que se tomó hoy. Creo que no es una buena noticia dentro del plan de fortalecimiento de Pemex. Vale la pena destacar que este plan se ha aplazado el anuncio del plan, se dijo que a fines de marzo y no sucedió, después que a fines de abril con el Plan Nacional de Desarrollo y no sucedió. Y bueno, ahora nos dicen que probablemente en junio. A mí el mensaje que me manda es que no se ponen de acuerdo en qué consiste el plan y cómo mostrar algo que verdaderamente convenza que Pemex se va a fortalecer financieramente hablando.
Lo más que sabemos es que de este Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, de Ingresos Públicos, perdón, que tienen recursos el gobierno por 280,000 millones, se utilizaría la mitad para que Pemex con ese dinero pueda pagarle a sus acreedores los bonos que vencen este año, que son como 7,000 millones de dólares, son más o menos 140,000 millones de pesos. Pero la pregunta que hiciste al principio me parece la clave de todo, que es, con eso resolvería, vamos a suponer, con eso resuelves el 2019. Ya saliste. Bueno, ahí te va, 2020, 2021 y 2022, cada uno de esos años tienes vencimientos de deuda de Pemex, o sea, vencimientos quiere decir que hay que pagar por 9,000 millones de dólares cada año. Ya no hay reservas, ya no hay guardadito, ya no hay cochinito para sacar 27,000 millones de dólares en los próximos 3 años. Entonces, si verdaderamente el programa de fortalecimiento de Pemex no anuncia algo concreto que le dé certeza, no para el 2019, sino para los siguientes 5 o 6 años, me temo que va a ser mal recibido y otra vez vamos a regresar entonces al problema. Las calificadoras están esperando a ver qué se anuncia para emitir su opinión y si lo que se anuncie no es sólido, pues entonces la opinión de las calificadoras es Pemex no va a poder pagar no va a poder cumplir su deuda en los próximos años. Una posibilidad sería, para darse más tiempo, solamente es trasladar la deuda de Pemex al gobierno federal y decir, pues ahora será deuda del Estado mexicano y como tenemos un margen mayor de maniobra, bueno, pues la acumulamos, nada más que ahí estaríamos poniendo también otra vez en peligro la calificación ya no solamente de Pemex, sino del Estado mexicano, posponiendo un posible golpe que sería mucho mayor. Aquí la clave está en tratar de elaborar un programa en Petróleos Mexicanos que le permita de una manera muy, muy clara pues recuperar estas partes de esta reforma energética que no se aceptaban o no se quisieron, de reducir al contrario la parte de Pemex que es totalmente inoperante, ineficaz, improductiva y de alguna forma dejar únicamente esta parte que es la que puede darle ganancias y ahora sí volverse totalmente racional, aunque entiendo que no va por ahí. Que el gobierno asuma lo de Pemex ya está en los hechos, eso es lo que yo están entiendo, esperando todos, sí. de manera que ya en este momento lo que está en riesgo no es la calificación de Pemex, sino la del gobierno federal. El asunto aquí de cálculo para quienes tienen papeles del gobierno mexicano es la recaudación que tiene México y sus gastos obligados te dan un margen para que pueda pagar razonablemente en el futuro y yo creo que eso ya empieza a estar en duda. Y esto es lo que todo mundo va a estar evaluando en el transcurso de este año. ¿En qué momento las calificadoras deciden que México no puede pagar? Aunque esto en los hechos no es cierto, es decir, México sí paga, claro, pero el costo de ese pago se incrementa de manera muy significativa si uno pierde el grado de inversión. Pongo como ejemplo Brasil. Brasil no tiene grado de inversión precisamente porque no pueden acomodar sus gastos y a pesar de que ese gobierno recauda el doble del de México, pues su deuda es muy grande. Bueno, pues estamos en ese margen. Yo creo que el problema serio es que los 25 años que dedicamos a que el resto del mundo viera a México como un país serio, esos ya se fueron. Y estamos otra vez siendo motivo, pues si no de risa, de lástima en el resto del mundo. No creo que nadie afuera de México esté pensando que el camino por el que vamos es bueno, de manera que lo que todo mundo ya está midiendo es en qué momento me voy. Es decir, aprovecho este margenzote de tasas que me están pagando en México y me voy antes que los demás. Aquí el asunto es cuándo es el último día para irse, pero en eso creo que está ya todo el mundo, ¿no? Sí, rápidamente, yo creo que el problema de Pemex no solamente es financiero, es productivo. La producción de crudo ha venido disminuyendo. Si vemos los 3 primeros meses de este año ha caído cerca de 10% comparado con el primer trimestre del año pasado, es bastante. Y yo lo que veo es que hay algunas personas entusiasmadas en Pemex, Ezra, de que en marzo ya se detuvo la caída de producción respecto a febrero. Y efectivamente así sucedió. Entonces, están pensando que ya de ahí no pasa y que de ahí empieza a levantar. Bueno, yo te puedo decir que tomando las estadísticas de los últimos 15 años, y si vemos en cuántas ocasiones
ha caído, se ha estabilizado la Y luego se producción cae. y después se cae así como en escalones, Ajá. es 60% de los meses. Entonces, creo que están haciendo supuestos muy optimistas, algunas personas dentro de Pemex, de que se puede recuperar la producción y con eso pagar las deudas de los próximos años, 2021, 22, 23, 20. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Los Estados Unidos y China, una guerra anunciada, Trump otra vez dicen, pues haciéndole al bluff o declarando verdaderamente la guerra al gigante asiático. Esto es Dinero y Poder. La guerra comercial entre los Estados Unidos y China se recrudece. El presidente Trump dijo que el gobierno chino rompió el acuerdo comercial con Washington, por lo que amenazó con incrementar aranceles del 10 al 25% a productos del gigante asiático. Este viernes, el Ministerio de Comercio de los chinos pues advierte que su país está preparado para defender sus intereses y espera que Estados Unidos resuelvan sus problemas a través del diálogo. Así es lo que dicen los propios chinos en medio de lo que Trump sabe hacer. Cuando hay campaña, cuando empieza a ver que las cosas se le complican, además tiene un pleitazo ahí con los demócratas que no se lo había previsto, pues ya están demandando por desacato al propio fiscal. Una campaña presidencial adelantadísima, sin duda alguna. En medio de esto nos impone a nosotros un arancel de ¿qué? Del 17,5% en el tomate, que también será la discusión. Y bueno, pues a ver qué hace con los chinos en medio además de una caída importantísima de las bolsas, precisamente por todo este escándalo que genera, cuando pues hasta hace un par de semanas se hablaba de esta recuperación importante en los mercados y de un crecimiento también muy bueno de la economía norteamericana. Así es, la verdad, bueno, el presidente Trump está en campaña y por eso estamos viendo que amenaza a los chinos, en donde hace una semana lo que se preveía es que ya se iba a anunciar un acuerdo de libre comercio China-Estados Unidos, bueno, un acuerdo comercial, perdón, y pues ahora más bien están viendo si sobrevive el acuerdo o no. Mi impresión, a ver, los chinos también son buenos negociadores, entonces ellos están dejando, ¿no? Que pasen de alguna manera estos anuncios para también apretarle las tuercas a Estados Unidos, porque ellos en su lectura la economía de Estados Unidos también se puede debilitar el año entrante y lo último que quisieran es que los aranceles que pone Trump a los productos chinos que encarecerían, pues son bienes de consumo que se encarecerían para el consumidor estadounidense, pues de alguna manera también propiciaran la desaceleración económica. Entonces ahí están en ese juego los chinos y los estadounidenses. ¿Cuál va a ser el final? Pues no sabría exactamente, pero yo pienso que igual que como sucedió con México, son cosas que pasan en estos procesos y se van a poner de acuerdo, ¿ok? Entonces hasta ahí la cosa. El problema es que también a nosotros nos agarran de bajada porque con esto de los aranceles, Trump agarra parejo y ahora decide poner un arancel al tomate mexicano de 17,5%. Lo trato de explicar en un minuto. Sí. Esta situación no es nueva. Los productores de Florida se quejan de que México vende jitomate en Estados Unidos por debajo del costo. Hay que aclarar, México provee el 60% de los jitomates que consumen los estadounidenses. Somos un exportador de clase mundial. Y entonces los productores de Florida dicen, los mexicanos están produciendo abajo de costo, es lo que se llama dumping. Y para no entrar al proceso de discusión del dumping que se lleva años en que se resuelva, los tomateros mexicanos y estadounidenses han tenido un convenio para que no se alteren demasiado los precios, para convivir, digamos, en el mercado estadounidense. Precios fijos. Pues no son fijos porque los van moviendo, el convenio se va renovando año tras año desde fines de los 90, Serra. Pero ahora el presidente Trump, junto con los tomateros de estado de Florida, decide cancelar o suspender el convenio antidumping y por lo tanto aplicar este arancel al tomate.
Yo creo que ahí sí se viene un proceso de negociación complicado para México. Eventualmente creo que se pueden poner de acuerdo México, los tomateros mexicanos y estadounidenses, pero es un proceso que va a llevar semanas, va a generar incertidumbre y probablemente van a significar pérdidas para los tomateros mexicanos, no tan grandes como las que se prevén ahorita, pero sin duda pérdidas, ¿no? Un elemento que no es propiamente de poner aranceles y demás, pero también resulta del señor Trump, es que esta insistencia en su muro y la manera como ha ido reflejando esto en la frontera ha causado muchas dificultades en el tránsito de bienes para los dos lados, y esto ha estado dañando a productores de bienes perecederos, jitomate o aguacate, berries, etcétera, pero también a quienes producen de manera industrial, porque el problema no es únicamente cruzar de México a Estados Unidos, sino también de allá para acá. Entonces los insumos que tienen que venir para llegan, pues se está complicando. Entonces, eso sí se nota en los datos de exportaciones de México, de comercio en general de México, en los últimos 2 meses, y eso pues no está ayudando al resto de la economía. Entonces, además del fenómeno que pudiera ser el asunto del tomate, tenemos este otro problema, la necesidad de Trump de pelearse con China. A mí sí me angustia esto, porque frenar comercio implica empobrecer sociedades. Si los estadounidenses se empobrecen, pues no es una buena idea, porque es el gran consumidor del mundo y para nosotros pues es el cliente más importante. Entonces, estos no son buenas cosas, pero pues el señor Trump ya ven cómo es, ¿no? Y bueno, ya hay estudios, Ezra, porque esto de los aranceles y Trump, ¿no? No es nuevo, pero ya hay estudios realizados en Estados Unidos por instituciones muy serias que dicen o afirman que los aranceles que puso, por ejemplo, al acero, que aquí dijimos, sí, ahí están. se te va a encarecer el precio de los automóviles, de las lavadoras, de los refrigerados, pues ya sucedió y se ha ido subiendo entre 2 y 3% el precio de esos artículos para los consumidores estadounidenses. Pero como nadie en Estados Unidos sale con una bandera que diga, gracias a los aranceles que puso el señor Trump hace 2 años al acero, ahora tú, John Smith, tienes que pagar 3% más por un coche nuevo, pues entonces políticamente no tiene una Pero repercusión. no le pega ¿ves? la inflación norteamericana eso. No, porque son artículos, a ver, para producir maíz, pues no necesitas acero, ¿no? Entonces, no te peguen todos los bienes, no te peguen toda la canasta de consumo de estadounidenses, te pega en precios específicos, como pueden ser automóviles, refrigeradores, lavadoras, algo te habrá pegado quizás en el sector de la construcción, pero de ahí no pasa, ¿me entiendes? Entonces, no es inflacionario. Ahora, en el sector de la construcción también hubo esta alza de precios de las casas que ya se reflejó en una reducción de demanda, que es muy importante porque cuando la demanda de casas en Estados Unidos empieza a caer, el resto de la economía lo sigue. Es uno de los indicadores más claros de problemas en la economía. Puede tener que ver precisamente con el acero, puede tener que ver con otras cosas. Por eso la Reserva Federal sigue sin saber si debe subir o bajar tasas, porque no tienen claro en qué dirección se va a mover la inflación, porque realmente está muy extraño el comportamiento de la economía. Ahora, lo que sí vale la pena destacar para el auditorio es, así como vemos que el señor Trump es enemigo actualmente de China, de alguna manera se convierte en enemigo de los tomateros mexicanos, va a ser nuestro aliado en la negociación, porque ya se nos olvidó, pero los demócratas todavía tienen que aprobar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. No se sabe cuándo va a ser eso. Entre más tiempo pase, más se complica el proceso. Ahí la ventaja es que en lugar de tener a Trump contra nosotros, lo vamos a tener a favor de nosotros, previsiblemente en la negociación, ¿no? Hay quien opina que incluso pues, una guerra con China le favorecería a México. Esto sí dura mucho más tiempo y esto obliga al traslado, digamos, de inversiones, grandes inversiones a nuestro país. A mí me parece que esto es bastante pues, difícil de prever, ¿no? Sí, a mí 2 cosas. Una, Trump sería nuestro aliado si el TEMEC se aprueba, pero si los demócratas no quieren el TEMEC, entonces Trump ha anunciado que cancelaría el NAFTA. Y eso sería un problema. ¿Lo va a hacer o no? No lo sé. Bueno, es cierto, un bluff, ¿no? Pero parece que podría ser una forma de negociar, de decir, si ustedes no aprueban lo que yo acordé con México, yo, presidente Trump, pues entonces me
me salgo y entonces con eso ayuda, a eso me refiero por ser aliado, sí, ¿no? sí. A empujar la carreta para que se apruebe, bueno, previsiblemente. Ahora, a mí me parecería mejor que ya no se apruebe el Temeca, como van las cosas, y que nos dejaran con el NAFTA, pero a lo mejor esa no es posibilidad. Nos ayudaría la guerra comercial Estados Unidos, China, nosotros. A lo mejor puede ayudar a algunas industrias. A mí me parece que el efecto global es profundamente negativo, por lo que comentaba. Ya se nos olvidó, bueno, ninguno nos tocó vivirlo, pero lo hemos leído. En los años 20, ese es el origen de la caída económica de Estados Unidos y de Europa, que facilitó el ascenso del populismo y eventualmente la Segunda Guerra Mundial. Precisamente cerrar fronteras. Entonces, si ahorita el señor Trump logra tener éxito en ahorcar a China por un lado, torturar a los mexicanos, otros van a empezar a hacer lo mismo y el resultado al final, insisto, es un empobrecimiento de las sociedades y por lo tanto un caldo de cultivo grandísimo para otros populistas más. No crean que los que tenemos son los únicos que hay, puede haber más. Y es que hay que recordar que esto que hablan de una crisis institucional, una crisis constitucional más bien en los Estados Unidos, está generando una confrontación entre demócratas y republicanos de altos niveles en un momento en donde todavía no arrancan plenamente las campañas, pero en donde este choque puede francamente paralizar la vida política en los Estados Unidos, cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de acuerdo e incluso pues generar todavía procesos de impeachment, o sea, de cuestionamiento del presidente, y ahí va a estar también difícil la negociación. Mauricio González Majares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en el 11. Muchísimas gracias y muy buenas noches.